Hola, buenas noches. Vamos a hablar de la Iglesia en el siglo XIX. Comentaremos primero el contexto sociohistórico, el catolicismo en los textos constitucionales, seguiremos con la Inquisición española, después la actitud de la Iglesia y finalizaremos con una aportación crítica. Antes de hablar de cómo estaba la situación de la Iglesia, del catolicismo en el siglo XIX, tenemos que contextualizar cómo estaba, ¿no? Tenemos la Revolución Francesa en el XVIII, la Ilustración, que entra de pleno en Europa. Pero en España viene con cierto temor. Por ejemplo, Carlos IV y su marido Godoy intentan frenar todas estas reformas ilustradas por temor, por miedo a perder su posición dentro de la monarquía. Tenemos la Guerra de la Independencia contra los franceses. Durante este tiempo aparece la Constitución de Cádiz, que 1812, que posteriormente comentaremos. Hay unas crisis políticas y luchas internas entre los absolutistas, por un lado, los defensores del rey de la monarquía absoluta, y los liberales, que pretendían una monarquía constitucional. Bueno, tenemos también las guerras carlistas. Los carlistas apoyaban, tras la muerte de Fernando VII, apoyaban a Carlos María Isidro, que tenía unos valores más tradicionales, mientras que los liberales apoyaban a Isabel II y a sus reformas. Tenemos ciertas revoluciones, cambios de régimen, pues por ejemplo el reino de Isabel II, la revolución de 1868, la gloriosa, el intento fallido de monarquía de Amadeo I de Saboya, etc. Y finalmente la restauración borbónica con Alfonso XII. Bien, vamos a pasar a hablar de las constituciones. No me extenderé demasiado por no hacer muy largo el vídeo. Esta Constitución de 1812 proclama la religión católica como la única del Estado, ¿no? Prohíbe expresamente cualquier otra religión y la Iglesia tiene un papel central en la vida política y social. En la Constitución de 1837, muy diferente en su carácter a la anterior, aquí nos dice en su artículo 11 que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que es la del Estado, ¿no? Al clero se le asigna una condición familiar a los funcionarios del Estado. En esta Constitución y en prácticamente todas las de este siglo se habla de forma implícita o explícita de la persona del rey, siempre concebida como inviolable y sagrada. Bien, tenemos después la Constitución de 1845. Aquí se refuerza el catolicismo como la religión del Estado. El Estado se compromete a mantener el culto y a los sacerdotes. Se mantiene una posición conservadora sin apertura a otras confesiones. Y luego se vincula la alianza entre la monarquía y la Iglesia. Se refuerza su influencia. Bueno, he pasado a la de 1869, pero sí que me gustaría señalar que la de 1845 sería la más larga de este periodo. 24 años dura. Salvo el paréntesis del bienio progresista. Bien, siguiendo con la del 69, aquí debo señalar que aparece por primera vez la libertad de culto, aunque el Estado sigue siendo católico. Se respeta públicamente la religión católica, pero los extranjeros y ciudadanos pueden profesar otras religiones. Esto marca un hito hacia la tolerancia religiosa. Sin embargo, el clero no juró esta constitución, no estaba de acuerdo con este pluralismo religioso. Aquí también desaparecen las facultades de teología de la universidad. Esto le viene muy bien al obispado porque pasa a ser controlada por ellos. Sin embargo, para la teología es un retroceso, es un ir hacia atrás, ¿no? Porque reduce mucho lo que es el estudio de la misma. Bueno, bien. Tenemos a continuación el proyecto federal de 1873, que no se llegó a aprobar. Aquí el Estado es laico, la Iglesia pierde su poder completamente, el culto es libre, la Iglesia se separa del Estado, no se puede subvencionar, la administración pública no puede subvencionar ningún culto. Luego las actas de nacimiento, de función, esto es su artículo 37, dice que deberán ser siempre registradas por autoridades civiles. ¿Por qué no se aprobó este proyecto federal? O sea, ¿por qué no llegó a ser constitución? Primero por la inestabilidad política. La Primera República tuvo con dos presidentes. Fue un desastre político. Había una división interna porque ni siquiera los mismos republicanos se ponían de acuerdo entre ellos. Teníamos los conflictos armados, la guerra carlista, las insurrecciones cantonalistas y luego el golpe de Estado del general Pavía en el 74 que puso fin a la Primera República. Bueno, la Constitución de 1876 declara que la nación sigue siendo católica, se debe mantener su culto. Puede tener otro culto la persona, a diferencia del católico, pero siempre de forma privada, ¿no?
El artículo 11 señala que nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por su culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana, pero siempre de forma privada, no pública. Bueno, la Inquisición. Voy a hablar de la Inquisición porque ha sido un tribunal que ha estado muchos siglos en nuestro país. En 1812 la Constitución de Cádiz la suprime por primera vez. 2 años después, Fernando VII, cuando vuelve de Francia, la restaura. En el 1820, durante el trienio liberal, se vuelve a abolir. 3 años más tarde, con la vuelta del absolutismo, se intenta restaurar, pero ya está muy flojita, muy debilitada. Y en 1834 se cancela definitivamente. ¿Quién lo hace? Pues la regente María Cristina. Bueno, pasamos ahora a hablar de la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI. Para no extenderme demasiado en el tiempo, diré solamente que condena la libertad de prensa, el independentismo religioso, perdón, la separación de la Iglesia y del Estado, condena todo esto, no quiere el matrimonio civil. Luego tenemos, unos años después, en el 64, tenemos la encíclica Quanta Cura y Civalis Errorum del Papa Pío IX. Bien, aquí muy brevemente diré que condena formalmente los errores del mundo moderno, ¿no? Como el liberalismo, el secularismo, el socialismo, el comunismo, la libertad de culto y sobre todo la separación entre el Estado y la Iglesia. Bueno, tenemos también la Constitución Pastor Eternus dentro del Concilio Vaticano. Aquí diré muy brevemente que esta Constitución afirma que Cristo comienza la Iglesia, la comienza con Pedro, que es la primera piedra, y después los papas son su sucesión, son la continuación de Pedro, por voluntad divina. Dice también que esta Constitución dice que el Papa es infalible, siempre que hable es cátedra, ¿no? Y que todos dependen de él. Los obispos y los laicos, todos los cristianos dependemos, los católicos dependemos de él. Bueno, y para finalizar voy a hacer una aportación crítica. Voy a comenzar con las contradicciones entre el Estado y la Iglesia. A medida que van pasando los años y las constituciones, digamos que se va separando más, se va el Estado secularizando. La Iglesia va perdiendo su poder. De hecho, como he comentado antes, había el clero, cuando no jura la Constitución, con la que no estaba de acuerdo, porque por la pluralidad religiosa no puede ser que haya diferente religión al culto católico, ¿no? Al fin y al cabo, las constituciones son un reflejo de la sociedad. Y estos cambios en los textos reflejan, como he dicho, estos cambios en la sociedad, donde el ascenso del liberalismo comienza a cuestionar el poder tradicional de la Iglesia que ha tenido todos los siglos atrás. Desde la Edad Media, vamos, la Iglesia pierde completamente su poder, o parte de él, ¿no? El impacto de los documentos pontificios es también muy importante, ¿no? El Vaticano no se puede quedar de brazos cruzados ante estos cambios liberales, ante esta pérdida de poder de la Iglesia y este pluralismo religioso. Entonces saca las encíclicas y la Constitución que he comentado. Y finalmente tenemos una evolución hacia la laicidad o la secularización, ¿no? Esta progresión hace reconocimiento de la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y del Estado. En conclusión, estos textos constitucionales del siglo XIX no narran solo la evolución del papel de la Iglesia en la sociedad española, sino que son un reflejo, un espejo de las luchas ideológicas entre las distintas facciones que había en nuestro país. Bueno, y con esto finalizo sin querer entretenerme más. Muchísimas gracias por escuchar.